Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga. El día de hoy veremos una profecía del fin. Así como lo ha escuchado, es una increíble profecía del escenario profético final, cuando regrese por segunda vez nuestro Señor Jesucristo. Y si esto ya va en esa dirección desarrollándose y preparando el escenario, entonces es urgente que debemos de estar ya preparados y atentos la Iglesia de Cristo, porque el arrebatamiento ya puede suceder en cualquier momento. Y si vemos y analizamos los recientes acontecimientos en Medio Oriente, con el acuerdo del siglo de paz y seguridad, como el reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los altos del Golán por el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con esto ha puesto el escenario profético final sobre la mesa. Así como lo escuchó, ya está sobre la mesa el escenario profético final. Y todos estos favores políticos empujarán a Israel a aceptar su falso pacto de paz y seguridad, cuando el señor Donald Trump lo presente y cobre la factura de tantas concesiones que ha hecho Israel. El haberse retirado del acuerdo nuclear con Irán, de reconocer a Jerusalén como su capital de Israel, cambiar la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, y ahora con el reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los altos del Golán, acompañado siempre con su equipo de negociación que tiene para la paz y seguridad en el Medio Oriente, en el acuerdo del siglo de paz y seguridad encabezado por su yerno Jared Kushner. Escuche lo que sucede en el reloj profético de Dios, que es la nación de Israel, nos debe de interesar, alertar y saber dónde ya estamos parados conforme a la profecía bíblica del escenario profético final. Y para entrar de lleno a esta profecía de la puerta dorada en el monte del templo en Jerusalén, usted debe de saber que últimamente Israel y Jordania buscan poner fin a la disputa en torno a la puerta dorada de Jerusalén, donde Jordania y los palestinos reclaman y dicen que Israel viola el estatus al permitir visitar el monte del templo, y afirman que Israel está planeando seriamente construir el tercer templo ahí, en esa zona. Y esto se debe a que funcionarios israelíes como jordanos están manteniendo conversaciones para poner fin a este conflicto sobre una zona religiosa muy disputada dentro del monte del templo. Y el cierre de una área cercana a la Puerta Dorada o la Puerta de la Misericordia ha aumentado las tensiones entre los feligreses palestinos y los policías de Israel en las últimas semanas. La Puerta Dorada es una entrada fortificada en el muro que retiene el perímetro del monte del templo y ya ha sido tapada, cubierta por muchos años. Escuche, el monte del templo ha sido escenario últimamente de varios fenómenos extraños y de lo cual lo invitamos a ver en nuestros videos que tenemos para que usted vea cómo en las secciones antiguas piedras cayeron repentinamente. También la aparición de una niebla inexplicable que rodeaba la cúpula de la roca. Otro evento sorprendente fue la serpiente que se arrastraba entre las rocas, y usted puede ver estas noticias y reportajes en nuestros videos que están apareciendo en pantalla. Ahora, nuevamente vuelve a sorprendernos que en este lugar del Monte Santo empiecen a aparecer hoyos, sumideros y grietas junto a la Puerta de la Misericordia o la Puerta Dorada. ¿Por qué estas cuarteaduras, hundimientos y grietas se han intensificado en estos los últimos días? A pesar de que el monte del templo está un poco alejado del Jordán, que es una zona geológicamente activa. Pero usted debe de saber que está profetizado terremotos para Jerusalén, que obviamente van a intensificar estas fallas y hundimientos en esa área.
como nos lo dice Apocalipsis capítulo 11, del versículo 11 al 13, después de que hayan muerto los dos testigos por el anticristo, y Dios mande espíritu de vida a ellos y se levanten. Cuando oigan esa voz del cielo que les diga subid acá, entonces vendrá un gran terremoto, que la 10ª parte de la ciudad de Jerusalén se va a derrumbar y por el terremoto van a morir 7,000 hombres. Pero esto no se comparará cuando nuestro Señor Jesucristo venga en poder y gloria, cuando es su segunda venida, como nos lo dice Mateo 24, del versículo 29 al 31. Y que en aquel día se afirmen sus pies sobre el monte de los olivos y ocurra un gran terremoto, como nos lo dice Zacarías capítulo 14 versículo 4, y que ahora podemos comprobar con las herramientas que existen ya en internet, que es la descripción exacta que da la palabra de Dios con los mapas, donde el monte de los olivos, que está al oriente del monte del templo y que está enfrente de Jerusalén, ahí donde está la puerta dorada, habrá un terremoto cuando venga nuestro Señor Jesús, Yeshua, por segunda vez, que cambiará drásticamente la topografía de Jerusalén. Y escuche, en aquel día, que el monte de los olivos se partirá. Escuchó bien, se va a partir en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad el monte se partirá también hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Zacarías capítulo 14 versículo 4. Y ahora este dramático desarrollo de esta falla geológica ya comenzó, porque hace algunos días los judíos que subían al monte del templo comenzaron a notar un cambio en la acera adyacente en el área de las escaleras que bajan a la puerta de la misericordia o puerta dorada. Y la acera se había hundido visiblemente y se está agrietando, como si el suelo se abriera debajo de estos adoquines. La ubicación es altamente significativa conforme a la profecía bíblica, porque la puerta que se describe en el escenario profético final, la puerta dorada o la puerta de la misericordia, ahí nuevamente entrará el ungido, el Mesías de Israel. Y que para nosotros la iglesia es nuestro esposo, Señor y Salvador Jesucristo. Cuando ponga sus pies en el monte de los olivos y entre por la puerta dorada rumbo al tercer templo, en su segunda venida a Israel. Para ello tenemos que ver lo que nos dice Ezequiel capítulo 44 del versículo 1 al 3. Donde dice Ezequiel, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba, escuche, cerrada. Y me dijo Hashem, Jehová, Yahweh, esta puerta estará cerrada, y no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella, y estará por tanto cerrada. Y también por ese mismo camino él saldrá. Y cuando Zacarías profetiza este evento, que Jesús, Yeshua, el Mesías, afirmará sus pies en el monte de los olivos, nos indica el lugar exactamente que nuestro Señor Jesucristo en su retorno, en su segunda venida, entrará hacia el monte del templo en Jerusalén. Y esta es la puerta dorada o la puerta de la misericordia, donde nuestro Señor Jesús entrará en gloria y poder. Y nuestro Señor Jesús entrará por esta puerta como lo hizo en el pasado, cuando desde el monte de los olivos mandó a 2 de sus discípulos a traer un pollino. Así nos los dice Marcos capítulo 11. Y todo esto fue para que se cumpliese la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9. He aquí que tu rey viene a ti, humilde y montado en un asno, sobre un pollino. Y la multitud era numerosa, y tendían sus mantos en el camino. Y la gente que iba adelante o atrás decían, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. También Ezequiel capítulo 46, versículo 12,
nos dice que la puerta que mira al oriente se hará ahí holocausto y sus ofrendas de paz, como se hacen en el día de reposo, o Shabbat. Y esto es una señal clara entre Dios e Israel por sus generaciones, como nos lo dice Éxodo capítulo 31 del versículo 13 al 16, a que guarden el día de reposo o Shabbat, y el que lo profane de cierto morirá, celebrándolo Israel por todas sus generaciones por pacto perpetuo. Y este evento también es una confirmación que en la segunda venida nuestro Señor Jesucristo viene a salvar a Israel de todas las naciones y del anticristo y el falso profeta en la guerra del Armagedón, y que en el arrebatamiento nuestro Señor Jesucristo viene por su esposa, por su iglesia, a salvarla de la semana 70 de Israel y de la gran tribulación. Esta puerta dorada, o la puerta de la misericordia, fue sellada por los musulmanes en el año 810 después de Cristo. La mayoría de los eruditos tienen esta conjetura, que la motivación y mantener el control de esa área y sellar esta puerta fue y es actualmente un intento musulmán de impedir la llegada y la entrada del Mesías judío al Monte Santo, que para los que estudiamos la profecía bíblica no nos queda la menor duda que es el cumplimiento de la profecía de que estaría cerrada la puerta dorada o la puerta de la misericordia. Los musulmanes han establecido enfrente de esta puerta un cementerio, un intento más de evitar que entre el Mesías judío por ella, porque saben de lo que dice la Torá, que el Mesías no se atrevería a entrar en ese lugar debido a la impureza, porque en la entrada hay un cementerio. Levíticos 21:1, que no se contaminen por un muerto. Ezequiel capítulo 44 versículo 25 también dice que no se acercaran a hombre muerto para no contaminarse. Y todos estos intentos musulmanes de evitar la llegada del Mesías de Israel a Jerusalén les van a ser inútiles, porque por eso viene un gran terremoto que va a remover esta área, cambiando la topografía, como nos lo dice Zacarías capítulo 14 versículo 4. Ahora, en su segunda venida, su entrada será en poder y gloria, después de haber destruido a todos los enemigos de Israel en la guerra del Armagedón, liderados por el anticristo y el falso profeta, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 16, del versículo 12 al 17, y Apocalipsis capítulo 19, del versículo 11 al 21. Y Zacarías capítulo 14 versículo 3 y 4, que después de haber peleado con aquellas naciones, pondrá sus pies en el monte de los olivos, y es cuando Israel reconocerá a Jesús, Yeshua, como su Mesías. Y en aquel día se derramará sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Así nos los dice Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y estas señales son claras y contundentes, que todo va caminando ya en esa dirección. La escalada bélica con conflictos y ataques en contra de Israel se está incrementando día a día, y el círculo se va cerrando al escenario profético final. Exactamente lo que dijimos y alertamos en el video Superluna de Sangre de Lobo y Eclipse Lunar, junto con el video de la Hora Cero 2019, de los eclipses, de sus efectos y consecuencias a Israel y a las naciones. Y esto empujará a Israel a entrar a su falso pacto de paz y seguridad, de lo cual debemos de estar ya muy alertas, porque han prometido presentarlo después de las elecciones que va a haber en Israel. Y ahí ya nadie tendrá excusa de que no supo de estos eventos, salvo aquellas congregaciones y pastores
donde han estado dormidos, ignorantes ante estas señales y advertencias que son claras y contundentes de que nuestro amado Señor Jesús viene ya con el avanzado acuerdo del siglo de paz y seguridad para Medio Oriente, y que usted puede verificarlo en nuestro video que tenemos 2019, el acuerdo del siglo de paz y seguridad, de lo cual nos alerta la palabra muy claramente que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Mas vosotros, hermanos, no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 1 al 4. Hay aspectos y puntos que no debemos de olvidar y tenemos que recordar, que ya se han dicho y explicado en nuestros videos recientes, que son señales claras del fin. Primero, las señales en este 2019 de las superlunas recientes que coincidieron con la fiesta del Purim en un año bisiesto en el calendario hebreo, donde tuvo un festejo doble que nos indica y remarca la señal, y que lo explicamos claramente en el video 2019, el acuerdo del siglo de paz y seguridad. Todas estas coincidencias exactamente ya tuvieron su respuesta en el mes de Adar, como dice la palabra de Dios. Y esto se vio claramente al ver al presidente de los Estados Unidos reconocer la soberanía de Israel sobre los altos del Golán. Tan es así que el primer ministro israelí, Netanyahu, lo dijo sobre el anuncio de Donald Trump. Es un milagro del Purim y su historia. Exactamente, y su historia, porque recordemos que el libro de Esther nos deja dos grandes enseñanzas. Primero, para el pueblo de Israel, cómo fue librado de su destrucción y cómo hoy tiene que festejar la fiesta del Purim, recordando cómo fue librado y liberado de sus enemigos, y que hoy Israel está a punto de entrar a su semana 70, llamada también la angustia de Jacob. Jeremías capítulo 30, Daniel capítulo 9, versículo 27, y que empezará tan pronto se confirme este acuerdo del siglo, que será el pacto de paz y seguridad. Y ese tiempo de la semana 70 de Israel ya no lo veremos aquí en la tierra, la iglesia de Cristo, porque ya habremos sido llevados al cielo antes en el glorioso evento del arrebatamiento, y estaremos cantando y alabando a nuestro Señor Jesús de todo linaje, lengua, pueblo y nación, antes que se abran los sellos, que son los primeros juicios de la semana 70 y la gran tribulación, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Alertas, porque ese mismo libro de Esther nos deja una enseñanza muy clara y contundente para la iglesia, cómo Esther fue preparada para agradar al rey. Y hoy la iglesia de Cristo debe de estar ya preparada para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro amado Señor Jesús. Y aquí la alerta y el peligro para aquellas congregaciones que están dormidas y que tienen un pastor que está perdido en el mundo y no sabe lo que está pasando en el reloj profético de Dios. Porque si lo supiera, estuviera alertando a su congregación y preparándola para el encuentro con su esposo, con el Rey, con Dios mismo, que es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Escuchen, pastores, el tiempo de gracia se acaba, y si va a servirle a Dios preparando a su iglesia, hágalo ya y deje de ignorar la profecía bíblica, porque usted con su silencio y no hablar de ella no solo la rechaza, también la ignora, y el problema ahora es para usted y de sus anémicos congregantes que no fueron bien alimentados con la bendita palabra de Dios, y que por el desconocimiento de la profecía, que también es palabra de Dios, usted está rechazando a nuestro mismo Señor Jesús. Escuche, que es el testimonio y el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. El tiempo de gracia se acaba para poder compartir la palabra de Dios a tiempo y también para buscar la santidad. Hebreos 12:14.
Segunda de Timoteo 4, versículo 1 y 2. Muchos líderes y pastores, ajenos a la realidad y por falta de conocimiento de la palabra de Dios, no han preparado a sus congregaciones para su encuentro con su amado, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. En el pasado, Esther fue un ejemplo cómo fue preparada con tiempo para su encuentro con el Rey. Hoy muchos pastores han perdido ese tiempo y la oportunidad de preparar a sus congregaciones para ese glorioso encuentro con nuestro amado Señor Jesús, cambiando la sana doctrina, la bendita palabra de Dios, por doctrina de hombres, con mensajes entretenedores y ajenos para este tiempo final que ya vivimos. Por eso, la mayoría de las congregaciones están anémicas y perdidas en los afanes de la tierra, bajo falsas doctrinas de prosperidad, de metafísica, pero lejos de lo que le dice la palabra de Dios, sin preparación para el encuentro con el esposo, que viene por una iglesia santa, sin mancha y arruga. Efesios 5, versículo 27, Hebreos 12, versículo 14, Primera de Pedro 1, versículo 16. Hoy, desafortunadamente, en lugar de existir pastores alimentando y alertando a sus ovejas bajo la bendita palabra de Dios, de acuerdo a lo que nos dice la profecía, hoy existen empresarios de la fe, mercaderes de la fe, entreteniendo a cabras, endulzando oídos y solapando pecados. Segunda de Pedro capítulo 2. Ahora usted pregúntese, ¿en qué tipo de congregación está y si le han dado el alimento a tiempo y fuera de tiempo? Segunda de Timoteo 4, versículos 1 y 2. Mateo 24, versículos 45 y 46. ¿O es ya parte de la apostasía, que ni cuenta se ha dado en qué congregación se ha metido y en qué crisis espiritual anémica y aguda se encuentra ya? Primera de Timoteo 4:1. Y si este video ha sido de bendición y alerta con este mensaje, le pedimos ayúdenos a compartir este video original con las personas que aprecia, que sabe que desconocen estos eventos por venir o que están perdidas en congregaciones con un falso evangelio, sin un buen pastor que les dé la palabra a tiempo, porque muy pronto el tiempo de gracia se acabará, y si lo va a hacer, hágalo ya. Si Dios quiere y nos lo permite, nos veremos en otro programa, y si no, mejor, porque entonces ya estaremos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. El tiempo se nos ha acabado. Raúl, ¿serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios? Con mucho gusto. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtalos, mi Señor, y dale sed de escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad. Y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios, donde va llegando este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesucristo, tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Desde hoy me rindo a ti, quiero que tomes control de mi vida y desde hoy quiero que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Y desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.
no me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto.